Muy buen día, chicos. Vamos a empezar esta primera sesión en cuanto a la materia de mecanismos de financiamiento internacional, que ya he estado monitoreando la entrega de las actividades. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta en cuanto a las actividades que tenían que realizar el día lunes. Obviamente, pues de acuerdo a ambas materias. No sé si tengan dudas, comentarios. Buenos días, profe. Un Buen día, comentario. José. Sí. Disculpe, en cuestión, yo no pude entregar la segunda actividad, la de la segunda materia. Ajá. No la pude entregar exactamente antes de las 2. La entregué como a las 2:30. ¿Hay un problema en esa cuestión? Ok, pero lo entregaste el mismo día también. Sí, Sí, no, no ese hay me dijo. problema. De hecho, Ah, ok. lo comentamos en clase. Obviamente algunos están en actividades laborales o en otras actividades personales. Les dije nada más no se desfasen mucho en ese tiempo, pero si le entregaron el mismo día, no hay ningún problema, Hazael. Ah, ok, profe, gracias. Gracias. Aquí la cuestión es de que obviamente, pues, como les he comentado, las actividades es algo muy sencillo, muy rápido. Yo creo ni 10 minutos se tardan en realizarlas y se están desfasando mucho en tiempo, más que nada. Ayer ya en la noche, en la madrugada, ya chequé también. Nada más hasta la fecha han entregado eh, menos de 30 personas, chicos. Entonces, en una han entregado 24, en otros han entregado 23 y, obviamente, y ya estamos a miércoles, obviamente. Entonces, es más que nada lo que les comentaba. Muchos, de hecho, ya he calificado algunas de las que han entregado, pocas, y los que no han entregado ya las califiqué. Se les pone automáticamente cero, entonces ya las califiqué. Y recuerden que les dije si entregaban extemporáneamente, me tienen que mandar el motivo del por qué están entregando extemporáneamente en esa cuestión. Hasta que no ven el cero es cuando obviamente se están ocupando de realizar la investigación. Todavía de la investigación no les encargo, pero la actividad sí. Entonces, obviamente los que falten de entregar tienen que poner el motivo de por qué no las han entregado, en este caso, pues por lo menos un día después, porque el martes todavía tuvieron oportunidad, el lunes también. Hay compañeros como ustedes, como lo han visto, a lo mejor unos se conectan, otros no, pero hay unos que también trabajan y a lo mejor en sus horas laborales no lo entregan, pero después sí se preocupan por entregarlo. Entonces a eso apelo yo, a ese motivo de que unos pues, obviamente sí tienen, en este caso, iniciativa y responsabilidad y otros, pues sí, en ese caso no estoy diciendo que no tengan iniciativa ni responsabilidad, pero sí se tardan más en entregarlas esas cuestiones. Entonces, eso también yo lo tomo en cuenta y también lo valoro. No quiere decir que no se les califique en determinado momento, pero sí debemos de conocer el motivo del por qué se están tardando mucho en esa cuestión, chicos. Cuando es algo, les digo, a lo mejor 10 minutos se tardan en contestarlo. Cuando en clases presenciales, pues tenían que realizarlo obviamente en el salón. Más que nada por eso es la situación. Ok, ¿alguna otra comentario, chico? ¿Algunos chicos, alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra duda en cuanto a relación a esa cuestión. ¿Nadie tiene dudas, comentarios? No, profe. Ok, Ismael, gracias. Algunos también me han estado enviando evidencia de los que no pudieron estar el día lunes también. Obviamente ese es el procedimiento y algunos sí, pues obviamente no, ni se han contactado. ¿Qué es lo que pasa? Que ya quieren, dejan pasar todo la duración del módulo y hasta el final es cuando apenas andan preocupándose eh, por ver, porque se les dio oportunidad de entregar los trabajos, pero ya hasta el final, cuando siempre se les ha comentado, sí se les apoya, pero siempre y cuando obviamente estén en contacto, algún motivo también, obviamente del por qué en determinado momento no pueden entrar a las sesiones, no pueden entregar los trabajos también, se desfasan mucho en tiempo, y obviamente para estar monitoreando y poderlos apoyar en ese aspecto también, chicos. Entonces,
Por favor, les encargo esa situación, que traten de entregar lo más pronto posible algún trabajo que tengan pendiente de favor, y los que no han estado en las sesiones obviamente en vivo, si obviamente quieren recuperar esa parte de la asistencia, pues envíen evidencia de favor. Que les voy a compartir pantalla. Les recuerdo que para que quede registrada su asistencia, deben de enviar su nombre completo por el chat de Zoom para considerar la asistencia de favor, chicos. Estábamos comentando acerca de cómo puede ser la economía, las diferentes hechos que se han presentado durante el paso del tiempo, en cuestión más que nada, qué es lo que ha pasado, que ha ocasionado en determinados momentos crisis, y que obviamente pues países tengan que pedir el apoyo a otros países, o en este caso, o primero otros países y después, obviamente cuando se implementaron los organismos internacionales, a los diferentes organismos internacionales. Entonces, estábamos viendo obviamente sucesos que han tenido relevancia dentro de la historia, que han permitido precisamente esa cuestión. Vimos las guerras mundiales, comentamos eso, la cuestión de los petrodólares, lo que ocasionó precisamente esa cuestión, la crisis del Estado en bienestar, que obviamente permitió dos lecturas diferentes en Europa, en países centrales, y obviamente en la cuestión de América Latina. Y conversamos obviamente lo que era la crisis, la cuestión de la crisis de lo público. También comentamos que dio origen a esta cuestión, qué, qué consecuencias tenía, obviamente una serie de factores supranacionales que fueron originando también la globalización de la economía que vivimos hoy en día más que nada. Y dentro de todo este contexto, pues obviamente sabemos que cada uno de los países necesita utilizar nuevas fuentes de financiamiento, más que nada para apalancar sus economías, para tener una base, para poder seguir creciendo económicamente y obviamente en cuestión de estructuras productivas. ¿Por qué? Porque se invierten en determinado momento, qué es lo que pasa en los países latinoamericanos, piden prestado los presidentes, en este caso, y exageran en los gastos, obviamente en los gastos públicos, o hacen algún tipo de maniobras como pasa en México también realmente. Piden prestado a instituciones financieras internacionales y sobrevalúan el precio en determinado momento de las obras. Pues obviamente el restante o la diferencia, pues ellos mismos lo mandan a sus arcas personales. Entonces, pero pues existe el endeudamiento del país, y eso merma obviamente la economía del mismo y el crecimiento, porque obviamente pues con el mismo, eh, el gasto público, se tiene que ir pagando esa parte de deuda externa, por lo menos el interés en determinado momento. ¿Alguien sabe el único presidente de México que hasta la fecha
obviamente en tiempos modernos ha disminuido la deuda externa de nuestro país, chicos, que ha abonado directamente la deuda externa de nuestro país. El único, en este caso, ¿alguien sabe quién fue ese presidente? ¿Alguien recuerda quién fue ese presidente? ¿Nadie? ¿Nadie lo recuerda? ¿Nadie de ustedes? No, profe. ¿Ninguno, chicos? No, profe. Ok, el presidente el único presidente que pues, obviamente ha estado constatado que abonó en determinado momento o rebajó cuestión de deuda externa que tenemos nosotros mexicanos, pues es Vicente Fox, es el único. Obviamente ahí hizo una negociación. Anteriormente comentábamos cuestiones del agua y él precisamente, no sé si alguno de ustedes recuerdan, anteriormente hubo pues una escasez de agua en la parte norte de Tamaulipas, específicamente en la parte de Nuevo León, en la parte de Laredo, en las fronteras también de Tamaulipas, Reynosa, Laredo, etcétera, etcétera, y obviamente en Monterrey. Pues más que nada fue esa situación, vivía una sequía muy prolongada, obviamente Estados Unidos, en la parte de Texas, y negoció con Vicente Fox que le permitiera utilizar agua, específicamente la presa del Cuchillo, la vaciaron la presa del Cuchillo para que obviamente se negociara esa cuestión del agua con Estados Unidos y pues de esa manera, ok, yo negocio, necesitas agua, yo tengo agua, no me importa si los mexicanos padecen de agua, pero pues vamos a negociar, esa fue la realidad. Entonces, vaciaron la presa del Cuchillo en su momento, que obviamente se encarga del abastecimiento de agua en Nuevo Laredo y también de muchas de las partes de Monterrey y la zona conurbada. Entonces, pues a raíz de eso, pues obviamente negociaron que se rebajara deuda externa directamente de México a Estados Unidos. Entonces, como haya sido, a lo mejor no fue dinero especie, pero sí, obviamente se negoció que se rebajara. Entonces, he sido el único presidente, obviamente, que ha negociado una situación similar y que obviamente benefició porque se rebajó la deuda externa en su momento. Entonces, ahí se los dejo como acervo cultural, chicos. Nos dice esta cuestión también, nos dice esta situación cambia a partir de los años 80, lo que veníamos manejando, la originalidad de las guerras, etcétera, etcétera, cómo se inició la cuestión de la globalización. Dice, las condiciones de la economía global cambian y se destacan tres fenómenos. El primero de ellos es el alza de las tasas reales de interés para los créditos privados. Obviamente esto ante la escasez de X, de K, de Y producto, de Y interés por la recesión y la crisis energética, se encarece el crédito también. Luego viene una crisis de deuda. Dice, México declara default en 1982 y arrastra a América Latina en la llamada década perdida. Esto se va relacionado a la escasez de financiamiento para sus estructuras estatales de bienestar, o sea, no podían seguir creciendo, hubo un estancamiento en esa cuestión, no se revolucionaron las economías, obviamente se encarecieron también los créditos y obviamente pues a raíz de también de en este caso de la crisis energética que se vivió en ese momento, no hubo un avance directamente en América Latina. Y obviamente sabemos de los países fuertes en América Latina, pues es México. Entonces se estancó América Latina, pues gracias al incremento también del interés de los créditos. Entonces no se podía pagar más de obviamente de lo que no se pudiera pagar en determinado momento. Es como si una familia, si lo traemos a parte más pequeña en una economía interna, una economía familiar, es como si una persona gana a lo mejor 10,000 pesos al mes
y pide, obviamente, y de hecho se da en la actualidad. Si alguien va a pedir crédito, ¿qué es lo primero que les preguntan? Primero, ¿cuál es el ingreso? Y después, obviamente, indagan, investigan cuáles son si tiene deudas, si tiene más pagos por los que tiene, obviamente, que amortizar su entrada de dinero, su ingreso, y también les cuestionan si tienen otros ingresos, aparte de a lo mejor de una cuestión laboral, si tienen otros ingresos para ser partícipe de esa cuestión. Entonces, si realmente está topado esa cuestión del pago, pues obviamente no van a hacer frente a la deuda y al interés, pues mucho menos, ni se diga, en esa cuestión. Entonces, sí ponen trabas en esa cuestión porque obviamente no podemos pagar más de lo que ingresamos en determinado momento. Si tienen un crédito hipotecario, crédito de automóvil, crédito personales y están solicitando más crédito, pues obviamente deben de ver también la manutención de la familia, en determinado momento los gastos directos e indirectos de obviamente de una familia. Entonces, a raíz de eso se calcula si realmente todavía tiene un poder adquisitivo para hacer frente a la deuda. Igual en los países, no puede existir más endeudamiento del que no puedan pagar en determinados momentos. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente ni siquiera van a tener eh, cómo solventar en determinado momento las cuestiones públicas de la entrada primero del dinero mediante las contribuciones, que es la forma en que los países, pues obviamente llenan sus arcas en base a contribuciones de diferente índole, no necesariamente los impuestos es una de las contribuciones, hay muchas más contribuciones, no necesariamente los impuestos, los aranceles, entonces existen otras entradas de dinero para el país, pero en determinado momento también tienen que cubrir las necesidades esenciales de la nación. Entonces, si ellos ni siquiera cubren las necesidades esenciales, ¿cómo van a pagar una deuda externa también? Entonces, en eso se fijan obviamente los organismos internacionales, que tienen, obviamente, cuando son miembros de varias organizaciones, de las organizaciones internacionales, pues obviamente esas organizaciones también tienen, pues, deber en cuestión de ver de que los países se desarrollen económicamente, pero obviamente siempre salvaguardando el equilibrio en cuanto a la liquidez mundial también, no sobrepasar esa situación. Entonces, por eso se vieron esos tres fenómenos que han suscitado en varias crisis a raíz de esa cuestión. Otro de los fenómenos es la cuestión de la inversión de los flujos netos del capital, que nos dice que los países en desarrollo se endeudan para pagar sus anteriores créditos a tasas más altas, y es lo que venimos comentando. Es como el refrán, eh, tapas un hoyo, pero obviamente estás destapando otro hoyo. Es exactamente lo que pasa. Es como si en determinado momento una familia tuviera un crédito y va y pide otro crédito porque ya se le va a vencer el otro, porque no puede pagar el otro, entonces con uno pues paga el otro, pero sigue teniendo la deuda en determinado momento y como es mucha la apuración o mucha la cuestión obviamente de cumplir y de que no se vaya más plazo los créditos que tienen, pues se endeudan y se endeudan más caros. Entonces, pues va incrementando esa cuestión del endeudamiento que en determinado momento les digo, pues el país no puede hacer frente a esa situación y obviamente origina una debacle en la economía interna de cada uno de los países. Entonces, si algún país obviamente su moneda se devalúa, va a repercutir obviamente a nivel internacional. Los que piensen que no repercute, pues sí repercute. Los que piensen que en determinado momento un alza o una baja en la cotización del dólar no perjudica a los mexicanos o no perjudica a otros países, claro que sí nos perjudica, obviamente. Aquel que crea que como vivimos en México, pues obviamente ganamos en pesos mexicanos, no nos importan, no nos pagan en dólares directamente aquí en territorio mexicano. Aquellos que piensan que no nos afecta nada las devaluaciones de otros países, en este caso si aumenta el euro, si aumenta el dólar o si bajan en determinado momento, pues realmente sí nos afecta porque pues, muchas de las transacciones están basadas en esas divisas a nivel internacional y obviamente como son divisas de los países
económicamente más activos y con mayor poder adquisitivo, pues obviamente repercute a los países en vías de desarrollo en su determinado momento también. ¿Cómo obtienen financiamiento los países en desarrollo? Nos dice que luego de la década de los 80, el Institute for International Economics y se ensaya una receta para los países en desarrollo que permitirá obtener nuevos créditos, ya no del sector privado, sino en este caso, pues obviamente del sector público. Comentábamos con anterioridad, pues de antemano que teníamos cuestiones importantes en relación a que los flujos de efectivo se directamente a cuestiones privadas, por eso obviamente empezaron a surgir organismos públicos que ayudaran a solventar esa cuestión, porque los países estaban endeudando con personas que tuvieran el dinero, o sea, personas que estaban enriqueciéndose a raíz de costas también de otros países y obviamente pues de las cuestiones que a raíz de las guerras que el dinero quedó en manos de unos pocos empresarios también. Entonces, por eso surgió la iniciativa de crear, obviamente, un sector público que ayudara a la regulación de ese en determinado momento de la adquisición de créditos a nivel internacional por parte de los países. Esto originado a raíz de un consenso, que se originó en Washington. Obviamente, ¿qué era lo que aportaba en esa cuestión? Obviamente un reordenamiento de las prioridades del gasto público a nivel internacional, la cuestión de la liberación del comercio internacional, el trade liberation. Entonces, obviamente esto dio más base y más pie a que se generalizara la globalización. Obviamente si iba a haber organismos que regularan esa cuestión, pues obviamente iban a estar negociando cada uno de los países tratados, acuerdos comerciales que les permitieran el libre tránsito de las mercancías a nivel internacional. Entonces también la cuestión de la reforma impositiva, que se respetaran los acuerdos por encima de las leyes nacionales de cada uno de los países y que se respetaran las leyes internacionales de comercialización también. Obviamente que hubiera una igualdad en la regulación determinado momento de cómo se comercializaban cada una de las mercancías. También la cuestión de la liberación de las tasas de interés a nivel internacional, que se fijaran obviamente tasas de interés que fueran equilibradas y no en determinado momento que existiera una tasa de interés beneficiados para otros, internamente hablando, que se liberara esa opción, que se internacionalizaran. Obviamente, pues esto trajo como consecuencia que, como les digo, que nos afecte lo que pasa en los demás países del mundo. Obviamente estamos unidos, estamos globalizados en una economía mundial, entonces por lo mismo nos afecta lo que pasa en determinados países también, y más los países obviamente más adelantados económicamente hablando. Pues eso es lo que nos trajo. Obviamente hubo apoyo, hay apoyo de las diferentes organizaciones de los diferentes países, pero como consecuencia de ese mismo apoyo, de que se abriera el mercado a nivel todos los países a un mercado internacional, pues obviamente nos dejó esa cuestión que sí nos afecta lo que pasa en determinadas economías mundiales. Obviamente se dio la cuestión de la privatización, también la cuestión de la disciplina fiscal, la liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas y la desregularización. Entonces, todo esto obviamente nos ha traído una globalización generalizada. No todos los países obviamente han ido o han sido partícipes de esta globalización o este proceso de globalización porque pues no tienen el poder adquisitivo. En determinado momento estas son de las cuestiones fundamentales en las bases en determinado momento para establecer una comunidad económica como lo es Europa hoy en día, pues obviamente se basa en estas cuestiones, privatización, todos comparten una misma disciplina fiscal, obviamente hay cuestiones de inversiones extranjeras directas, se liberaron las tasas de interés y ellos obviamente regulan el mercado interno en su misma comunidad.
Y obviamente pues también les permite como comunidad exportar o importar determinadas cuestiones que en su momento, como lo comentamos anteriormente, pues a ellos importar lo que a ellos les en determinado momento les sea más caro producir, exportar el excedente, que en su momento la especialización de ciertos productos les sean benéficos a otros países también. Entonces, esto se basa la cuestión de la globalización en estos puntos bases fundamentales que nos ha permitido estar, pues obviamente ligados a las diferentes economías mundiales como tal. Entonces, esto es lo que en determinado momento nos rige a nivel mundial y obviamente, les repito, pues por eso, si el euro baja o sube, nos afecta, si también los barriles de petróleo, el costo del crudo, pues también nos afecta también la cuestión de recursos naturales, la cuestión de energía, obviamente la cuestión de los préstamos, todo nos afecta porque pues obviamente ya estamos vinculados con las economías de los demás países del mundo. El consenso funcionó, nos dice el consenso de Washington, funcionó como andamiaje conceptual para desarticular el estado de bienestar de América Latina, y disponer estas economías para poder renegociar sus deudas externas. Una vez saneadas sus economías y reformado el Estado, podrían ser terrenos de atracción para los flujos privados de X producto en cuestión de mayor volumen, mayor tasas, más riesgo por volatilidad, soros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se estableció, que se equilibró obviamente esa cuestión a nivel mundial, pues obviamente los países que tienen más poder adquisitivos podían voltear a ver a los países latinoamericanos, en este caso, pues el beneficio de que no iban a arriesgar su capital en determinado momento. Obviamente esto es para sacar, pues obviamente de la cuestión de bienestar o de la cuestión pasiva que existía en América Latina en aquel entonces, para que obviamente se regularizaran las economías y si algún país quería invertir o alguna empresa en alguno de los países latinos, pues obviamente tuviera, no tuviera esa eh, penumbre de que en determinado momento por alguna devaluación pudiera perder, pues si no todo su capital, pues sí parte de su capital que tuviera invertido en determinado momento en una de las economías de América Latina. Entonces, esto le dio más seguridad, obviamente, a los inversionistas extranjeros para poder en determinado momento invertir, realizar inversiones extranjeras directas a los países latinos también. Nos dice que la desregularización económica y la apertura a la inversión extranjera directa tornó vulnerables a los países en desarrollo frente a las fluctuaciones especulativas de X cuestiones o de X mercancía, de X empresas privadas. Todo esto nos trae consecuencia que los países experimentan un contexto similar al del siglo XIX. Nos dice que el Estado no puede reponerse de esta vulnerabilidad y recurrir a los fondos públicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, y sus condiciones obviamente son simples de reestructuración económica interna. Obviamente aquí se dan regulaciones. Primero, obviamente nos dice que el Estado no puede reponer esta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ya dependemos, muchos países dependen de la IED, de la inversión extranjera directa, porque pues obviamente como lo vemos, son indicadores macroeconómicamente hablando, nos trae obviamente la cuestión de las tasas de empleo, nos trae infraestructura, nos trae derrama económica, y de eso se basa hoy en día la comercialización extranjera. ¿Por qué? Porque obviamente a raíz de todas estas situaciones de que se reguló las tasas de intereses a nivel mundial, pues obviamente las franquicias pudieron ir a otros países, establecerse en otros países sin estar especulando, sin que exista una especulación que en determinado momento pudiera haber una devaluación y perder pues obviamente su inversión. Entonces, obviamente se da accesibilidad a la cuestión de préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
pero para una reestructuración económica interna, no para invertir en empresas a nivel privado. Entonces ya existe esa cuestión, esas barreras, esas limitantes. Necesitas préstamo, pero no para iniciativa privada, sino para regenerar o ayudar a tu economía interna que se desarrolle. Para eso son los organismos internacionales. Obviamente hay organismos, obviamente internacionales como tal, también y empresas internacionales que prestan, que son de iniciativa privada, pero en determinado momento, pues obviamente el interés, pues obviamente es más alto en esa cuestión y obviamente pues ellos en determinada situación pueden exigir una prenda, hipotecas, etcétera, algo que les brinde a ellos seguridad de que no van a perder tampoco la cuestión del interés. Entonces existe esa, obviamente, regulación ya de quitar de la iniciativa privada los préstamos hacia los países y obviamente pues esto ha generado que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional pues obviamente tengan más realce económico a nivel internacional y ayuden a países en crecimiento interno, obviamente del nivel público, que se sigan desarrollando como tal a tasas de interés más asequibles y como lo vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los países se endeudan una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Hay países que obviamente tienen deuda externa, mucha deuda externa en determinado momento. Obviamente también, acrecentando esta cuestión, pues hay países que también prestan dinero. Les comentábamos, uno de ellos es China. Estados Unidos tiene una deuda externa con China, México tiene una deuda externa con Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, pues se prestan entre ellos mismos también para en determinado momento salvaguardar algunas cuestiones internas que no pueden ser partícipes o frentes en determinado momento a alguna de las economías internacionales. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos, algún comentario o algo que quieran aportar más a estos temas. ¿Dudas, comentarios? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Recuerden que es importante la participación. Es muy importante en su evaluación también, chicos. Entonces deben eh, pues también de retroalimentar en cuestiones de lo que a lo mejor ustedes leen, lo que han escuchado en cuestión económicamente hablando. Eh, pueden existir, les repito, pueden existir dudas. Yo sé que entre ustedes mismos se cuestionan, se preguntan, en determinado momento también para las tareas, pero pues obviamente también lo deben de comentar en clase para que si alguno de tus otros compañeros, pues obviamente comparte la misma duda, aquí se puede esclarecer. Ok, también tenemos, aparte de esta cuestión, tenemos las fuentes de determinadas inversiones, se van reduciendo dependiendo de la calificación que tenga el país que aspira a obtenerlo, de acuerdo a una firma de investigación financiera, Modi, S&P, dice, ante calificaciones bajas o poco seguras para que determinado X producto, que las opciones puedan ser capital público, vía Fondo Monetario Internacional o Banco de México o fondos privados de pensión también. Y este es un movimiento también que dieron muchos de los países en privatizar, en este caso, las pensiones. Anteriormente el gobierno se hacía cargo de esas cuestiones, no sé si alguno de ustedes recuerdan, y obviamente bueno, aquí en México pasó un suceso importante, la cuestión del FOBAPROA. No sé si alguien recuerda a qué específicamente es la cuestión del FOBAPROA, chicos. ¿Alguien de ustedes recuerda a qué se refiere la cuestión del FOBAPROA? No, profe. ¿Nadie? Ojo, nos hace falta leer un poquito con esa cuestión, hablando económicamente, ¿eh? No es como un préstamo, profe, o El endeudamiento, FOBAPROA, algo así. no, Ajá. no, 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 no. De hecho, fue un desfalque a nivel nacional. ¿Alguien recuerda qué es la cuestión del FOBAPROA? ¿Nadie?
¿Ninguno? De hecho, México ha pasado por varias crisis realmente que pues, nos han permitido en determinado momento que nuestra economía no, pues no sea a nivel mundial. Somos los de ya merito en cuestión económicamente hablando. Tenemos todo, como se les ha comentado, como les han comentado muchos otros países, pero lamentablemente somos mal gobernados y precisamente en esta cuestión se refiere, anteriormente los fondos de pensión los manejaba el gobierno. Hoy, ¿quién maneja los fondos de pensión? ¿Sí saben? ¿Saben quiénes manejan los fondos de pensión hoy en día, chicos? De los que ya tienen trabajo, de los que ya trabajan, ustedes, obviamente, ¿quiénes manejan sus pensiones, chicos? ¿Seguro? ¿El seguro maneja las pensiones de ustedes? ¿Seguros? Ahora sí les voy a preguntar, ¿seguros que el seguro maneja las pensiones de ustedes? No, pues la verdad no tengo idea yo, profe. No, no tienen idea. No, Bueno, ¿quiénes de los que ¿Cómo dijo, profe? quiénes manejan las pensiones? Les pregunto específicamente a los que trabajan. ¿Quiénes están manejando, quiénes manejan en determinado momento las pensiones de ustedes, chicos? Un compañero de ustedes me dice que No es el seguro. el seguro, ok. Es Creo yo. importante, es importante que sepan, ojo con esa situación, ¿eh? Porque hay leyes, obviamente hay ley dependiendo del año en que hayan empezado a laborar, ojo con esa situación. Y de la forma que en determinado momento ustedes, cuando cumplan su ciclo laboral, perdón, eh, se pueden jubilar por medio de dos situaciones, pero pues dependiendo del año en que hayan empezado a laborar, que no creo que ustedes que entren por la ley más vieja tampoco. Tienes que cumplir ciertas, no recuerdo si eran ciertas horas o ciertos días para que te pudieras jubilar, porque en mi caso mi papá tuvo un accidente, como es operador de carretera, tuvo un accidente y se lastimó las costillas, Ok. se fracturó dos costillas y le dijeron que él ya tenía cotizadas sus semanas, pero como mi papá tiene 47, 48, le dijo el doctor que estaba muy joven para jubilarse. Y dice, tienes que esperarte hasta después de los 50, 60 por ahí para que ella se pudiera jubilar. Ok, Valerie. Bueno, sí, ahorita seguimos platicando porque se nos va a cortar la cuestión del tiempo en esta